Muchas bendiciones para todos. Continuamos con esta serie de videos que trata acerca de la doctrina profunda. En esta oportunidad vamos a ver qué es lo que significa la jerarquía doctrinal, porque esta es una herramienta también muy útil e importante a la hora de poder estudiar acerca de doctrina y a la hora de poder entender cómo debemos encuadrar o enfocar nuestro estudio, la forma en que vamos a aproximarnos a nuestro tema de interés, digamos. ¿Qué es la jerarquía doctrinal? Como todos sabemos, la doctrina son diferentes temas de las Escrituras, ya hemos visto en los diferentes videos. Me he tomado un tiempo en explicar y he preferido no avanzar mucho más con los videos anteriores acerca de diferentes temas doctrinales porque he visto que han surgido muchos cuestionamientos o preguntas, mejor dicho, acerca de los temas que tratábamos, pero porque simplemente algunas personas se toman de unos textos bíblicos y de ello tratan de armar o desprender una doctrina, cometiendo errores muy básicos y mostrando una falta de aprendizaje muy grande y de herramientas. Entonces, la idea es proveerles herramientas para que puedan ustedes mismos aproximarse a la Escritura y ustedes mismos estudiar aquellas doctrinas, obviamente, que representen alguna duda o algún cuestionamiento o que representen a ustedes algún conflicto por haber entendido que tienen algunos textos que son contrarios a la idea generalizada que se tiene acerca de esta doctrina. En este caso vamos a hablar acerca de la jerarquía doctrinal. Hemos hablado acerca de las otras etapas, como vimos acerca del gran selector, la estructura doctrinal y luego todas las reglas acerca del análisis y pasando a través de diferentes etapas. En este caso, la jerarquía doctrinal nos ayuda como una herramienta más a complementar el estudio de los temas anteriores. ¿Qué es la jerarquía doctrinal? Entonces, como sabemos, cada doctrina representa un tema plasmado en la Escritura, pero no todos los temas son igual de relevantes. Es decir, yo he puesto aquí, por ejemplo, que tenemos doctrinas bases, que en este cuadro están en el centro, es decir, las más importantes, las que no pueden faltar, las que si entran en conflicto con otra doctrina son las que van a vencer, van a prevalecer, son las que son el corazón del mensaje, de la enseñanza, del carácter, del espíritu, de la palabra. Es decir, por ejemplo, el amor. La Escritura dice Dios es amor, la fe, la salvación, la esperanza. La Escritura dice viva la fe, la esperanza, el amor. La santidad, la vida eterna, la misericordia. Podemos agregar algunos más. Yo he tratado obviamente de poner algunos, los más representativos de las doctrinas en cuanto a este cuadro. Entonces vemos que vamos a ir desde lo central, en este caso, las doctrinas más importantes, las que sigan, el tercer anillo, por ejemplo, serán en este caso las doctrinas extremadamente importantes, seguirán las doctrinas muy importantes, luego seguirán las doctrinas importantes, en este caso, doctrinas poco importantes y las doctrinas nada importantes. Cada uno de estos anillos representa la importancia doctrinal. Entonces, esto es lo que se denomina jerarquía doctrinal. No todos los temas en la Escritura tienen la misma importancia. Y si yo tengo que elegir uno u otro, entonces este es un principio que me ayuda a enfocarme. Por ejemplo, los discípulos quebrantaron el día de reposo y Jesús dijo, es más importante la vida de ellos, la salud de ellos. Es decir, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del día de reposo hasta aquí, vemos que está en este anillo en el cual yo lo he puesto como una doctrina poco importante. En este anillo de doctrina poco importante tenemos el tercer cielo. Es decir, ¿por qué lo pongo aquí? Porque saber dónde está el tercer cielo, qué hay, quién fue, quién no fue, no me va a salvar, no me va a marcar una gran diferencia en el conocimiento que yo tenga en el presente. Lo mismo el ayuno como sacrificio, es decir, el ayuno que se hace como brindando un sacrificio. Hoy no tiene una gran importancia porque realmente el propósito del ayuno fue otro inicialmente y luego se desvirtuó. El día de reposo de igual forma, porque hoy si bien hay personas y religiones que guardan estrictamente el día de reposo, existen otros como los creyentes que todos nuestros días son dedicados siempre a Dios. El milenio es un tema bíblico, es acerca de lo que ocurrirá en el día postrero tras la destrucción de este mundo, el cielo nuevo, la tierra nueva, vendrá un milenio. Esto realmente no es tampoco de gran importancia porque saber o no cuándo ocurrirá, en qué momento ocurrirá, en qué lugar estará o en qué lugar no estará, no va a representar un cambio drástico para la vida o la salud de la iglesia, de algún creyente, la vida eterna
o un cambio, un crecimiento en la vida espiritual de alguien que está sirviendo a Dios. La imposición de manos de igual manera, lo he puesto en una doctrina poco importante porque la bendición no se transmite solo por imposición de manos. Es más, existen textos que dicen que no impongamos las manos a la ligera y sería ideal que muchos siervos tuviesen en cuenta para no usar esto como una herramienta que se usa livianamente, digamos, sin tomar conciencia de que la imposición de manos no es algo para hacerlo a la ligera. Tenemos en este caso la predestinación del hombre, es decir, saber si yo fui predestinado para servir o no. En el momento que ya tengo la palabra, tengo que asumir que hay un proyecto, una bendición para mí y debo caminar hacia adelante. Es decir, la predestinación es una doctrina poco importante, no lo mismo que la sujeción a las autoridades seculares. Hemos hablado, hemos hecho un estudio acerca de esto, que los invito a que lo miren. El lugar de reposo también, es decir, donde las almas están en reposo hasta entrar a la gloria de Dios, o el seno de Abraham, por ejemplo, el trono blanco, el diluvio. El diluvio en cuanto a que algunas personas dirán, bueno, pero realmente se inundaron todos los montes, realmente entraron todos los animales. Los detalles no son estos los importantes, lo importante es saber que se llegó a un punto de la maldad en que hubo una catástrofe global. Los detalles no lo sabemos porque la Escritura no pretende ser un registro arqueológico punto por punto o un documento científico, sí una advertencia, sí una guía para nuestra salud y nuestra vida espiritual. Lo mismo que el cielo nuevo, la tierra nueva, la bestia, dónde aparecerá la bestia. Algunos están buscando constantemente la Escritura, pero yo lo pongo aquí en este caso, que es una doctrina que está en el anillo de las doctrinas poco importantes, es decir, sería en este anillo, en las doctrinas poco importantes, porque me parece que el conocer quién es la bestia, en qué momento saldrá o no, no va a marcar una diferencia para aquella persona que hoy está necesitando un cambio de vida o para mi propia vida o para la vida de otros que necesitan una madurez o un crecimiento. Saber acerca del jubileo es poco importante, no es que es nada importante, es importante pero es poco, lo mismo que las señales antes del fin. Más bien, antes de ver todas las señales antes del fin, nosotros nos preparamos para vivir como si el fin fuese a ocurrir mañana, es decir, consagrados, con fe, con esperanza, y no simplemente quizás hablar del Apocalipsis o hacer numerología o intentar saber fechas, señales, si este terremoto es el que va a anteceder al fin o el otro o el que viene o tal o cual señal. Es una doctrina importante, pero es un poco importante según mi criterio y seguramente según el criterio de otros. Luego tenemos doctrinas que son nada importantes, es decir, el uso del velo, el cabello, aquí el uso del velo, el cabello corto o largo. Sansón tenía el cabello largo, por ejemplo, y había otros tantos que tenían cabello largo, otros que se rapaban, tener barba o no barba, pollera o pantalón. Recordemos que en los tiempos antiguos se le prohibía, si bien a la mujer usar ropa de hombre y al hombre ropa de mujer, pero era una cuestión por identificarse con el otro sexo. Pero hoy en día está todo tan generalizado que no es que una mujer se ponga un pantalón y al momento se identifique con un hombre. En aquellos tiempos sí, cuando una mujer se ponía ropa de hombre se quería identificar, se tomaba como se quería identificar con un hombre. Pero hoy en día hay pantalones el pantalón es una prenda unisex, es como un sombrero, es como una camisa y demás. En la antigüedad había vestimenta muy marcada, por lo cual se tomaba como que cuando una mujer se ponía ropa de hombre quería parecerse a mujer y viceversa. Los aros o accesorios para hombres. Recordemos, hay personas que dicen, no, hay un hombre que usa un aro, una pulsera, un collar. Recordemos que José, por ejemplo, usaba todos los collares y aros y anillos que se ponían los egipcios. Sin embargo, sus bendiciones fueron sobresalientes más que cualquier hombre que vivió aquí en la tierra. Por lo cual es intrascendente. Obviamente, Dios apunta a otra cosa cuando habla de aros o de peinados ostentosos, no a un atuendo, no a un adorno, sino habla de querer sobresalir por sobre otras personas y querer mostrarse y querer mostrar su riqueza, impactar a otras personas. El comer ciertas comidas es lo mismo, es una doctrina que no es nada importante, la primogenitura, no importa si naces primer hijo, segundo, tercero, la elección de Dios ya no se basa en esto. Los judíos versus los cristianos, yo lo pongo en estos términos cortos, pero hay personas que dicen, no, pero me hubiese gustado ser judío porque la bendición de los judíos es superior a la de los hijos de Dios, nosotros somos los gentiles, pero esto es un error gravísimo. Se toman de algunas palabras del apóstol Pablo, pero él las hablaba de un contexto judío. Sin embargo, Abraham no fue judío, por ejemplo, de ninguna manera fue judío y sin embargo la bendición de Abraham es superior a la de todo el pueblo judío junto. Las limitaciones ministeriales de la mujer, como hay personas que dicen, no, la mujer puede hacer tal tarea, no puede hacer tal otra tarea. Esta es una doctrina totalmente nada importante, porque
Simplemente con ver la historia de Débora, que incluso estuvo en el periodo de la ley, nos damos cuenta, el periodo de la ley, podemos darnos cuenta que efectivamente no es importante y la tarea que hacía la mujer en la antigüedad estaba limitada por una cuestión más bien cultural, no por una cuestión de un orden de Dios. Es como la esclavitud, no es que Dios instaura la esclavitud, Dios da la palabra y deja que la palabra corra en ese contexto cultural y los cambios iban a ir surgiendo. Como dijo el apóstol Pablo, si puedes ser libre siendo esclavo, libérate, pero si eres esclavo y trata de lograr tu bendición de Dios, porque Dios te va a bendecir. Porque era imposible cambiar y crear una revolución, lo único que iban a lograr en ese tiempo era que maten a los esclavos que quieran huir o cambiar el status quo de aquel momento. El uso de la tecnología en la iglesia, hubo personas que en un tiempo decían no pueden usar guitarras eléctricas y cuestiones por el estilo. Esto es nada importante. Mañana en las congregaciones usarán hologramas y otras tantas tecnologías como hoy la mayoría usa. La gente ya no lleva Biblias, las congregaciones llevan teléfonos, entonces tienen allí muchas versiones de las escrituras, manuales, diccionarios, etcétera. Es una herramienta totalmente cómoda y es innegable que ciertos aspectos de la tecnología son útiles como los parlantes y demás. Lo mismo el estilo de la música, formas de administración, el tema de la esclavitud lo mismo, conocer cómo era la esclavitud en la escritura o no, es un tema que no tiene ninguna trascendencia, por eso está en el anillo de las doctrinas que son nada importantes. Entonces hemos visto las que yo considero doctrinas poco importantes, nada importantes. Vamos a ver las importantes. Las importantes, por ejemplo, son los dones del Espíritu, la alabanza, adoración, Santa Cena, el ayuno como un ejercicio de dominio propio. Ese es el gran objetivo del ayuno, como un ejercicio de dominio propio. El bautismo, la ofrenda, el infierno. Más que nada el infierno no por una cuestión de infundir temor a las personas, sino para que las personas tomen conciencia del riesgo que corren el darle la espalda a la esperanza de la salvación de la vida eterna. La existencia de Satanás, no como para lo mismo con el infierno, no como para que las personas tengan miedo, sino como para que sepan que hay una lucha espiritual y deben prepararse para ello. Lo mismo el juicio final, es la misma temática. No es para una cuestión de que la gente simplemente sepa cuándo va a suceder, cómo va a suceder y cuál sería el supuesto desarrollo, sino más bien para que uno se prepare y saber que en un tiempo tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hecho. El matrimonio, el dar testimonio, el pecado original, saber cómo entró, por cuanto todos hemos pecado, dice la Escritura. La mayordomía espiritual, es decir, somos administradores de la multiforme gracia de Dios, derramamiento del Espíritu, arrebatamiento, Pascua, creación, idolatría, avaricia, alma y cuerpo y espíritu. Bueno, estas yo las he puesto en las doctrinas importantes. ¿Cuáles son las doctrinas muy importantes? A mi criterio, las doctrinas muy importantes son los frutos del Espíritu, por ejemplo, no los dones. Aquí los dones los he puesto en las doctrinas importantes, porque yo con dones me puedo ir al infierno. La Escritura dice, en tu nombre echamos fuera demonios, me diréis, dijo el Señor, hablamos lenguas, hicimos tal o cual cosa, profetizamos. Sin embargo, el Señor dice que en aquel tiempo dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, por eso es más importante los frutos que los dones. Si en algún momento hay una escritura y entra en conflicto frutos y dones, sé cuál vence. Vence los frutos por sobre los dones. Si en algún momento alguien me dice, enséñame un tema, solo tengo tiempo para que me enseñe un tema, me puede enseñar frutos y dones. ¿Cuál enseñaré yo? Frutos, no dones. Me dijo que solo le podía enseñar un tema, tiene el tiempo muy contado, le enseñaré frutos. Porque con los frutos se salvará, más con los dones no son garantía de salvación. Creo que hasta ahí vamos entendiendo y se va armando una perspectiva más clara de por qué la importancia de una doctrina por sobre otras doctrinas. Tenemos entonces la oración, el conocimiento bíblico, la oración porque nos mantiene en comunión, el conocimiento bíblico porque dice que el pueblo puede perecer por falta de conocimiento, el ayuno del Señor. Diferentes, hemos puesto los tres ayunos. Hemos puesto el ayuno como sacrificio, el ayuno como un ejercicio de dominio propio y el ayuno del Señor. El ayuno del Señor sería el de Isaías. A mi criterio, el ayuno de Isaías es superior al ayuno de la abstención de alimentos, porque la abstención de alimentos es más bien un ejercicio propio, más el ayuno de Isaías, el que dice que tenemos que compartir el pan con el hambriento, desatar yugos de impiedad, es el que bendice no solo a mí, sino a otros. Y el ayuno como un sacrificio no tiene más sentido, sino es solo una muestra de que algo uno lo hace para Dios. Pero dice la Escritura que no hace falta más sacrificio que solamente el sacrificio de Cristo. Entonces, estamos en este anillo, en el anillo de las doctrinas muy importantes. Hemos dicho que entonces los frutos son por sobre los dones, la oración, el conocimiento, el ayuno es por sobre del Señor, es por sobre el ayuno del dominio propio, el ayuno normal,
mejor es el de Isaías que el normal. El Señor mismo lo dijo. La liberación. La liberación, ¿por qué? Porque si yo no le enseño a una persona que tiene que ser libre de la esclavitud, libre del pecado, libre de los vicios, de nada sirve, por ejemplo, que lo bautice. Si no le enseño que tiene que ser libre de las acechanzas y como dice la Escritura, todo aquel que es dominado por algo se constituye esclavo de lo que lo venció. Entonces, si yo lo bautizo, pero no le enseño liberación, y si tengo que enseñarle entre bautismo y liberación, prefiero enseñarle liberación. Porque con liberación sin bautismo se salva, más con bautismo sin liberación no se salva. La persona hablamos, ¿no? Entonces, el dominio propio igual. El dominio propio es mejor que enseñar antes que el infierno, porque con dominio propio una persona cambia de vida, se salva, se supera, modifica sus actitudes, sus costumbres, y esto reditúa, trae acarreado bendición para él y para los terceros, para otros. Congregarse igual es una doctrina muy superior a saber si existe o no Satanás. Hay personas que conocen más de Satanás que de su propia iglesia, por ejemplo. Entonces es más importante congregarse que esto. Obviamente que en una congregación se van enseñando muchos temas, pero uno tiene que saber qué temas son prioritarios para con Dios, más efectivos, traen más frutos, son más edificantes y demás. También la lucha espiritual, porque en base a la lucha espiritual voy a saber que no tenemos lucha contra sangre y carne, que a veces tengo que ir y tomar herramientas espirituales como la oración, la búsqueda, la palabra, congregarme, adorar, alabar y demás. La segunda venida, ¿por qué? Como para estar preparado. Yo prefiero saber de la segunda venida antes que el juicio final, porque el juicio final simplemente me sorprenderá y no estoy preparado, pero la segunda venida me dará un pantallazo de cómo debo prepararme, por si la segunda venida me sorprendiese. La ayuda social lo pongo por sobre el matrimonio, por ejemplo, o por sobre dar testimonio. ¿Por qué? Porque la ayuda social cumple el propósito de la congregación o el creyente de, como dijo el Señor, por cuanto estuve preso y no me visitaste, estuve enfermo y no me curaste. Entonces alguno le dirá, ¿cuándo estuviste preso? Pero por cuanto uno de mis pequeñitos no lo hiciste, a mí no me lo hiciste, dirá el Señor. Entonces la ayuda social es mucho más importante que saber, por ejemplo, la doctrina del pecado original. El discipulado lo mismo. Es mejor que saber de mayordomía, porque en la mayordomía yo sé qué debo hacer, cómo debo administrar la multiforme gracia de Dios. Pero en el discipulado me enseñan en forma práctica, paso por paso, a poder realizarlo. Lo mismo que la entrega a Dios. Es mejor tener una entrega que el derramamiento, porque el derramamiento puede venir sobre cualquier persona y muchos de ellos no lo podrán sostener en el tiempo. Pero la entrega me ayudará a cambiar a mí y me preparará para cuando en un futuro venga el derramamiento o cualquier otra bendición que Dios pueda enviar. El anticristo es importante para saber cuáles son las características que tendrá no solo el anticristo, sino el espíritu que preparará al sistema con un pensamiento anticristiano, con un pensamiento de persecución a toda ideología o a todo pensamiento que tenga la fe de por medio. La Trinidad es importante como para poder entender la forma en la que Dios actúa y saber que el poder del Espíritu Santo es el mismo que el poder de Cristo, es el mismo que el poder de Dios. El adulterio y la fornicación también es importante y lo he puesto aquí en este anillo. El adulterio y fornicación están en este anillo de las doctrinas muy importantes. Pero sin embargo, miremos aquí. En las doctrinas extremadamente importantes, yo no he puesto el adulterio, he puesto la seducción, la doctrina que habla contra la seducción. ¿Por qué? Porque la seducción es un paso previo al adulterio. El adulterio y fornicación es cuando ya la persona tenemos que resolver algo que ocurrió. Pero esta, la doctrina contra la seducción, es de vital importancia. Por eso lo puse como extremadamente importante. Porque muchos han sido quebrantados, incluso siervos y hombres de fe, en el adulterio y la fornicación. Pero si ellos hubiesen tomado esto, la doctrina contra la seducción, con mucho detalle, hubiesen evitado los momentos, los espacios comunes, las charlas, el tener encuentros que puedan dar lugar a una posible atracción o seducción o pensamiento para una persona del sexo opuesto, obviamente. Entonces, en este anillo he puesto las extremadamente importantes y en el mismo anillo he puesto el orden espiritual, por ejemplo, la sujeción, porque sin sujeción se atenta contra el cuerpo de Cristo, es como una mano que empieza a moverse sola y comienza a hacer algo que la mente no quiso hacer. El diezmo yo lo he puesto como en extremadamente importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica importante del diezmo? Es la regularidad. Por ejemplo, la ofrenda lo he puesto acá en este anillo, en el anillo de las doctrinas, según mi criterio,
de las doctrinas importantes. ¿Ven? Entonces, si bien he puesto la ofrenda en el de las importantes, el diezmo aquí lo he puesto en el anillo de las extremadamente importantes, porque una congregación y un proyecto de fe no se puede sostener con una ofrenda. La ofrenda es voluntaria cuando uno puede, cuando uno siente, cuando uno quiere. El diezmo tiene una regularidad, el diezmo es regular. Entonces, esto va de la mano de un orden espiritual de sujeción y de una formación de iglesia. No se puede formar una iglesia simplemente con una ofrenda, porque los gastos que se tienen, luz, gas, servicios, invertir terrenos, publicidad o mantener una radio, mantener un proyecto de un comedor, de una escuelita, herramientas para el estudio y demás, se necesitan regularidad de ingresos y esa función la cumple solo el diezmo, la ofrenda no. Por eso yo lo he puesto en un tema y en una doctrina extremadamente importante para la supervivencia de las congregaciones, al igual que la sujeción espiritual. Si no hay sujeción espiritual, no hay supervivencia. Lo mismo que la sujeción al líder, el orden espiritual aquí, el respetar el orden que Dios puso. Y la sujeción a los líderes es lo mismo, tiene que ver con la formación, tiene que ver con el mantenimiento de la fe en estos días en la tierra. Buscar y guardar la sana doctrina. No sirve de nada tener una congregación si tenemos mala doctrina. Entonces, por eso está en el anillo de las doctrinas extremadamente importantes. De igual forma, he puesto la nueva criatura, el nuevo nacimiento, porque hay personas que al caer en manos de toda esa filosofía y psicología cristiana, de que tengo que sanarte interiormente, de que me tenés que contar qué te pasó cuando eras niño y todo, es porque desconocen esta doctrina que es extremadamente importante. Dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esto es extremadamente importante. Lo mismo que el levantamiento, la doctrina del levantamiento, cómo levanta Dios, a quién levanta, cómo llama, para qué lo llama. La declaración de promesas. Si una persona no conoce cómo obtener bendición del cielo, está perdida. Es una doctrina extremadamente importante. Uno tiene que tomar versículos y reclamar esos para su vida. Tomar textos, historias y decir, esto lo quiero para mi vida. Por eso está en el anillo de las doctrinas extremadamente importantes. Y lo que vimos antes, la doctrina contra la seducción. Luego tenemos el anillo de las doctrinas fundamentales, como puede ser la predicación, el testimonio propio. O sea, dice la Escritura que Jesús se levanta de la muerte por el poder de una vida indestructible, es decir, por un testimonio intachable. De nada a mí me sirve el diezmo, la formación de iglesias, si pierdo mi testimonio. Yo prefiero tener un buen testimonio antes que formar una iglesia, porque si voy a formar una congregación y voy a caer en adulterio y junto 10.000, 20.000 personas, al final todo eso sirvió para nada y para dar un mal testimonio. Primero es el testimonio propio, la obediencia a Dios, la predestinación de Cristo, saber que Cristo ya fue predestinado antes de la fundación del mundo. No es lo mismo que la predestinación nuestra, que lo he puesto por aquí, la predestinación del hombre, aquí en este anillo de las doctrinas poco importantes. Es importante pero poco, porque en eso no varía nada, pero sí la predestinación de Cristo, porque de allí se desprenden muchas doctrinas y me ayuda a complementar otros temas que estoy estudiando en las Escrituras. La predestinación de Cristo. También lo he puesto en las doctrinas fundamentales, la inspiración de las Escrituras, es decir, uno tiene que estar seguro que lo que está leyendo es inspirado por Dios, porque si uno comienza a dudar y decir, no, se me hace que aquí el apóstol Pablo se equivocó, fue él, no fue Dios, entonces estamos perdidos. Todo lo demás que venga para allá, para los anillos subsiguientes, no tendrán sentido, porque dudaremos de todo. Tener un temor de Dios es una doctrina fundamental, amor a Dios, amarás a Dios con tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas, con tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y las doctrinas que son base, la base es Dios, es amor, la fe. Todo tiene sentido por fe, para fe, incluso la ley es de fe, porque si uno no creía que si hacía tal cosa Dios lo iba a bendecir, no lo hacía. O sea, tenía que haber fe para cumplir la ley, digamos. La salvación es desde el principio y hasta el final, el perdón, la esperanza, la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, la vida eterna. Todo tiene sentido si hay vida eterna. Si no hay vida eterna, nada tiene sentido. La misericordia, porque dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso el juicio final y todo eso no lo he puesto en el corazón de Dios, porque dice que la misericordia lo vence, le vence al juicio. Entonces, no tiene sentido hacer hincapié en una doctrina del juicio final
si sabemos que la misericordia va a vencer siempre al juicio? Esto es un pantallazo rápido, un poco descriptivo de lo que es la jerarquía doctrinal. ¿Para qué es útil? Entonces, cuando yo comienzo a analizar un texto, si tengo dudas, si encuentro un conflicto entre por ejemplo, el ayuno del Señor y la santidad, sé que el ayuno del Señor es vencido por la santidad. Si yo tengo una duda acerca del bautismo y el perdón, sé que el perdón vence el bautismo. O sea, por más que una persona no alcance a ser bautizada porque aceptó a Cristo en su lecho de muerte, sé que el perdón lo vence. O sea que no hay ningún conflicto. Estos, los de adentro, vencen a los de afuera. Estos vencen a los de este segundo anillo, estos vencen al tercer anillo y así sucesivamente. El del segundo anillo vence al del penúltimo y demás. Ahora, ¿cómo puedo hacer para entender, para poder seguir ordenando el resto de la doctrina que yo conozco? Aquí hacemos una pequeña descripción nada más. Bueno, yo he puesto algunas preguntas que pueden ser de guía, una guía rápida, y algunas de las preguntas que me tengo que hacer para ordenar diferentes temas doctrinales, ir poniéndole de mayor importancia, de base, de los que están en el centro, los de enseñanza o de importancia fundamental, los muy importantes, los poco importantes, los importantes. Cuando estudio un tema debo preguntarme cuál representa la esencia de Dios, es decir, cuál de los temas que yo estoy estudiando, por ejemplo, la señal de Santo Delfí, en comparación al amor, ¿cuál representa la esencia de Dios? Dice la Escritura que Dios es amor, entonces la doctrina de la inspiración de las Escrituras no es tan importante como el amor, basándome en estas preguntas que me estoy haciendo. Debo preguntarme también, por ejemplo, puedo preguntarme, si tuviese que enseñar uno o dos temas de los que tengo 4 o 5 doctrinas que entran en conflicto, y si yo tuviese que elegir uno, una persona me dice, tengo 20 minutos y me voy a morir, enséñame un tema que tú creas importante. Al yo saber cuál elijo, me doy una idea cuál es más importante que los demás. ¿Por qué elegí este tema y no los otros 3? Entonces me doy cuenta que ese tema tiene que estar en un anillo de mayor importancia que los otros que no los elegí, por ejemplo la Pascua. Mejor le he enseñado seguramente quizás la declaración de las promesas aquí y no le he enseñado la Pascua, porque con la Pascua, entendiendo la Pascua, tal vez no se salva o se va a salvar, pero es largo el aprendizaje y él no tiene mucho tiempo, pero si le enseño la declaración de promesas, así como la declaración de Jabes, por ejemplo, entonces es más corto el trayecto, la persona se salva inmediatamente y quizás parte de esta tierra porque tuvo solamente 20 minutos y tuve que elegir un tema doctrinal, una enseñanza para dársela. Alguna de las preguntas que me puedo hacer, ¿cuál nos da mayor beneficio personal o a la iglesia? También ese es un indicio de saber cuál es más importante que otra. Otras me puedo preguntar, ¿cuál es más indispensable? ¿Qué tema o qué doctrina es más indispensable que otra? Si yo tuviese que prescindir de alguna, si alguna me faltase, por ejemplo, si me faltase nueva criatura y me dicen que te van a elegir cuál te vas a faltar, nueva criatura o el trono blanco. Yo prefiero que me falte el trono blanco porque saber que hay un trono blanco o no, o por ejemplo el matrimonio, saber cuál es la forma específica que me voy a casar, pero si no sé qué es ser una nueva criatura, es mucho más importante el tema de nueva criatura. Nueva criatura es un tema que está en doctrinas extremadamente importantes en comparación, por ejemplo, a la lucha espiritual. Porque tal vez yo puedo saber mucho de la guerra espiritual, pero me he olvidado que soy nueva criatura y estoy cayendo en manos de aquellos psicólogos cristianos que me quieren hacer confesar los pecados desde que tuve 3 años, o 4 o 5 años. Entonces, ¿cuál es el que me da mayor beneficio personal o también a la congregación? ¿Cuál es el que es más indispensable? Otra de las preguntas que puedo hacer para saber cómo elegir y cuál doctrina es más importante que otra, cuál fue dado directamente por Dios, es decir, hay temas que fueron dados por Dios, hablados directamente por Dios a Moisés, o dados por Cristo, dados por el Espíritu Santo, y otros dados por el apóstol Pablo, cuando dijo esto lo digo yo, más a manera de concesión, o que se desprenden de historias de patriarcas o de reyes, en el caso de David o de Salomón. ¿Cuál permitió Dios que se quebrante? Es decir, si yo quiero saber algunos cuál es el más débil de estos, puedo preguntarme cuál de estos Dios quebrantó o permitió Dios que se quebrante. Bueno, podemos saber muy fácil, el día de reposo Dios lo quebrantó, la sujeción a la autoridad Dios la quebrantó, la imposición de manos a veces lo hizo y otras veces no. Tampoco era un mandamiento, obviamente, pero digo en este caso una doctrina. El día de reposo también lo quebrantó. El ayuno también el Señor dijo, más bien el ayuno del Señor, Él mismo dijo, lo quebrantó. Es decir,
le quebrantó la idea a ellos y le dijo, más bien, ¿no es mejor el ayuno que Dios le agrada, el ayuno de Isaías, el ayuno del Señor, de desatar el yugo de impiedad, de no acusar al hermano, etcétera? Entonces, ¿cuál permitió Dios que se quebrante? Otra de las preguntas que puedo hacer, ¿cuál tiene en toda la Biblia mayores versículos e historias a favor? Es decir, si un tema, por ejemplo, que Dios es amor o la salvación, tiene más historias, más versículos, es un indicio de que es más preponderante que otros que no tienen tanta dedicación como, por ejemplo, el origen de Melquisedec. Puedo poner cuál tiene más textos, los textos más contundentes a favor. Es decir, cuál es la que Dios dijo, por ejemplo, Dios es amor. Es contundente, no hay lugar a dudas. Por lo cual, este es uno de las bases, de las doctrinas base. No pueden faltar. Y si algo entra en conflicto con esto, entonces quiere decir que la doctrina que viene a entrar en conflicto es la que no es útil o no está bien interpretada. Otra de las preguntas que me puedo hacer, por ejemplo, ¿cuál de no estar afectaría más a la iglesia o a mi vida personal? O sea, si yo saco ese tema, si no estuviese, ¿cuál me afectaría más? Y bueno, por ejemplo, uno de ellos sería la salvación. Si no estuviese el tema de la salvación o el perdón o la misericordia, dañaría más mi vida espiritual. Por lo cual es más imprescindible para mí. Puedo preguntarme cuál pudo haber sido pensada principalmente en el contexto, para un contexto antiguo. Entonces, si digo, la esclavitud, por ejemplo, fue pensado más en un contexto antiguo, todos los consejos de la esclavitud dentro de un contexto. O, por ejemplo, que la mujer calle en la congregación, como dijo el apóstol Pablo. No permito hablar a la mujer en la congregación. Fue pensado más dentro de aquel contexto, porque venía de una sociedad que tenía esas características. Pero también vemos que hubo otros casos, como en el caso de Débora, que ella dirigió a toda una nación. ¿Cuál es una advertencia o exhortación que no puede faltar? Acá puse la palabra, el predictivo me puso exportación, pero es exhortación acá. Pero ¿cuál es una advertencia o exhortación? Aquí está mal escrito, que no puede faltar. Es decir, podemos hablar, por ejemplo, decimos, ¿cuál es una advertencia? Si yo estoy hablando acerca de la seducción, por ejemplo, y la avaricia, ¿cuál es lo que no puede faltar? La avaricia quizás es destructiva, pero la seducción previene y es un anticipo y le podría haber evitado, por ejemplo, el desastre a David y trae menos consecuencias. Es decir, yo soy avaro, por ejemplo, pero un día me doy cuenta de que estoy avaro, puedo repartir mis bienes como fue en el caso de Saqueo. Pero si yo estoy caído en la fornicación o cedí a la tentación de la seducción y di mal testimonio, por más que yo mañana diga, ¿saben qué? Me arrepiento, pero la gente va a decir, sí, te arrepientes, pero hiciste caer a esa mujer o hiciste caer a ese hombre, si es en el caso de una sierva de Dios y demás. Entonces las consecuencias varían grandemente. Por eso digo, ¿cuál es una advertencia o exhortación? Aquí está mal escrito, vuelvo a reiterar, que no puede faltar. Y por último, otra pregunta que me puedo hacer, ¿cuál es la que produce mayores o menores cambios? Entonces, las doctrinas que producen mayor cambio van a ser más fuertes, más preponderantes que las que producen menor cambio. Estas son algunas preguntas. Ustedes le pueden seguir añadiendo más preguntas para tomarse una guía de cómo deben ordenar esto que es una jerarquía doctrinal. Esta es una herramienta de estudio muy importante y una guía a la hora de uno analizar. Cuando tengo conflictos entre unos textos y otros, entre una historia y otra, ¿cuál es la que vence? ¿Cuál es la doctrina más fuerte? Y por qué este otro texto no debe ser considerado tan importante, porque está contradiciendo una doctrina como la esperanza, como la santidad, como la vida eterna, como la misericordia, que son doctrinas base. Bueno, esta es una herramienta más. Espero que les haya sido de gran utilidad. Ustedes les pueden seguir añadiendo las preguntas que consideren necesarias para poder seguir acomodando en este cuadro o en algún cuadro que ustedes se hagan toda la estructura de una jerarquía doctrinal. Esta jerarquía doctrinal nos ayuda también a ver la estructura doctrinal que hemos hablado antes, el gran selector, que también lo hemos hablado, y las reglas de análisis que hemos visto ya en los videos anteriores. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Les vuelvo a reiterar, prefiero no avanzar todavía sobre otros temas doctrinales. Sé que hay personas que dirían, a mí me gustaría que usted más bien nos enseñe los temas y nosotros ya tenerlo armado. Por supuesto que lo voy a hacer, pero hay personas que les gusta investigar y que a veces hacen preguntas por un versículo y si yo no les contesto,
otras personas le queda sembrada la duda. Y hay momentos en que no puedo estar contestando constantemente porque tengo otras cosas que hacer. Lamentablemente no puedo estar contestando todos los versículos que las personas ponen. Entonces prefiero que ellos primero aprendan para que no tomen un texto a la ligera, lo manifiesten como si fuese contrario a la doctrina que estoy exponiendo, y otros quedan como en medio de una gran duda. Entonces prefiero que ellos tomen estas herramientas. Cuando yo enseño un tema, ellos ya tengan todas las herramientas que tenemos los hombres de Dios, o al menos los que deberíamos tener. Yo trato de enseñar esto para todos. Estas son herramientas muy profundas. Uno les puede dar el uso que uno quiera, usarlas un poquito nada más, de acuerdo al crecimiento y a la madurez y al conocimiento que tengan. Pero son herramientas que nos pueden llevar a analizar doctrinas muy profundas de las Escrituras. Entonces, prefiero explayarme un poco en esto que es doctrina profunda, para que luego aquel que escuche los temas doctrinales, como vuelvo a reiterar, hay personas que dicen: yo no tengo el conocimiento ni el tiempo, preferiría que usted me enseñe del matrimonio, de la crianza de los hijos, me enseñe de la salvación, de la vida eterna, del milenio, de la segunda venida, del arrebatamiento, todos los temas doctrinales, y yo voy a confiar en que usted me va a enseñar lo bueno. Pero eventualmente, si hay algo que les va a surgir alguna duda, que digan: quizás en esto no está tan correcto este varón que me está enseñando, ustedes tengan las herramientas para analizar y para ver antes de hacer sus preguntas, porque cuando hacen preguntas sin fundamento, lo que hacen es siembran dudas a los demás, y además me obligan a mí a contestar y a invertir más tiempo en contestar preguntas que en darles herramientas que son extremadamente útiles, como esto de la jerarquía doctrinal. Bueno, espero que les haya sido de gran utilidad y nos vemos hasta la próxima entrega.